Muy buenas a todos, bienvenidos a este video donde hablaremos un poco de lo que son las entradas digitales y las salidas digitales de un microcontrolador. Así que pues hemos visto mucha teoría, vimos la definición de puertos, qué contiene cada puerto, los registros que acompañan a cada puerto y aprendimos ciertos elementos que se mencionaron en el video pero que todavía no estaban definidos y pues precisamente hoy los vamos a definir. Lo primero que vamos a entender es lo siguiente. Cuando nosotros vamos a ingresar datos digitales a un microcontrolador, pues tenemos que entender que los datos entran a partir de estados lógicos que son ceros o son unos. Estos estados lógicos obedecen básicamente a tipos de sensores o tipos de entradas digitales que nosotros queramos funcionar. Definitivamente se clasifican en dos, en los que son activos altos, los que son activos bajos, y básicamente en dos configuraciones que voy a mencionar que se llaman pull up y pull down. Estas dos configuraciones para ingresarle datos al microcontrolador están bastante bien. Cuando nosotros hablamos de una configuración en pull up es porque hay una resistencia que está conectada a la fuente de alimentación del microcontrolador. Para nuestro caso práctico son 5 voltios. Entonces esos 5 voltios garantizan que aquí siempre se vea un estado lógico de 1. Pero cuando presionamos o accionamos un sensor, como puede ser un botón, entonces el estado pasa de estar en 1 a regresar a 0. Entonces yo me doy cuenta que se pulsó porque el estado se coloca en 0. O sea, su estado en reposo básicamente siempre es 1, pero cuando se activa pasaría a ser un estado de 0. Si nosotros lo viéramos por nivel de estados, pues estaríamos hablando más o menos de lo siguiente. Tendríamos que decir que el estado siempre está en 1, o sea, en la parte lógica de 1, y cuando se presiona, pues va a ser un 0. Nosotros conocemos eso como los famosos flancos de bajada, o sea que con una configuración en pull up, como podemos observar acá, pues lo que vamos a obtener son flancos de bajada. Dicho eso, pues entonces pasa lo mismo con la otra configuración, también conocida como configuración en pull down. Entonces la configuración en pull down es la que tiene el resistor conectado directamente a la tierra y su estado lógico siempre está en 0. O sea, o cuando uno está accionado, pues siempre está en 0. Pero cuando lo presionamos, automáticamente pasa de tener un estado 0 a tener un estado 1. Y eso pues es bastante útil, como nos damos cuenta en la simulación. Entonces, si tuviéramos que dibujar también, pues los estados sería que siempre está en 0 y después de que se presiona, cuando se accione, pues va a pasar a valer un 1. Y ahí tenemos entonces otro tipo de lógica que son los flancos de subida. Para que entendamos, pues cuando se acciona se genera falling edge, o sea, rising edge, rising es de subida, y en este caso pues son falling edge. Ambas lógicas son utilizadas, ambas lógicas sirven para demasiado en los códigos que hacemos, pero hay que entenderlas cómo funcionan. En lo que refiere a la salida digital, pues entonces, que es los datos que podemos visualizar del microcontrolador, pues tenemos dos posibles estados. O que esté un 1 lógico por parte del microcontrolador o que esté un 0 lógico por parte del microcontrolador. Si yo conecto un arreglo entre una resistencia y un diodo, pues si está en 0, lo que voy a ver es que está apagado en esta configuración. Pero si está en 1, lo que lo voy a ver es encendido, y eso pues está también bastante bien. Y digo en esta configuración porque fácilmente podríamos tener una tercera configuración, y es conectar en Open Drain un dispositivo. ¿Qué significa eso de Open Drain? Pues Open Drain significa que usted lo va a colocar con una energía ya directamente de 5 voltios, siempre le va a colocar 5 voltios, y entonces le va a colocar su resistencia de protección, y entonces lo que usted va a hacer es con un estado lógico de microcontrolador aterrizar el circuito. Entonces en un Open Drain, básicamente, que pues aclaro, no siempre es una lógica que se conecta así, normalmente debe estar transistorizada. En una entrada Open Drain, salida Open Drain, nosotros siempre tenemos que colocar un 0 para que se active. Si coloco un 1, pues se apaga, y si coloco un 0 se activa. En este caso, lo que estamos haciendo es aterrizando el circuito. Esta configuración poco o nada se utiliza en los primeros capítulos de microcontroladores,
precisamente por evitar el mal consumo que pueda tener esto, que nos ingrese corriente cuando el dato es de salida. Pero pues es una configuración existente y hay microcontroladores muy modernos que tienen configuración en Open Drain, o sea que te permiten hacer este tipo de cosas. Como nosotros ya estudiamos los puertos del microcontrolador, nos dimos cuenta pues que en ningún lado nos decían que teníamos Open Drain. Entonces por eso las dos lógicas a utilizar en este curso o en estos videos que vamos a estar haciendo pues son estados lógicos de alto, estados lógicos de bajo para encender o para apagar. Como observamos, entonces aquí enciende y apaga. Si yo lo cambio a apaga, si lo dejo encendido pues enciende. La pregunta más grande es de cuánto debe ser el resistor que le conectamos a esto que estamos viendo acá. ¿De cuánto debe ser este resistor que tenemos acá? Y eso hay que calcularlo. Cuando nosotros colocamos un 1 lógico por parte del microcontrolador, estamos colocando los niveles de VCC. Para nuestro caso práctico, pues van a ser 5 voltios. Entonces hay que tener en cuenta que si yo tuviera que pasar este circuito a un diagrama eléctrico, pues sería la fuente de voltaje, que son 5 voltios, conectado pues a ¿dónde? Conectado pues básicamente a un resistor y conectado en serie pues con un diodo LED, como observamos acá. Entonces al conectarlo de esta forma, pues nosotros podemos entender lo siguiente. La energía que entrega el microcontrolador pues son 5 voltios. Básicamente un diodo típicamente opera con 2 voltios. Poco más, poco menos, depende del color, eso todos lo sabemos, pero vamos a asumir que en nuestro caso son 2 voltios. Esos 2 voltios significa que la resistencia debe disipar 3 voltios. Para sumar, pues 3 y 2 son 5, que es lo que entrega la fuente. Recuerde que es principio de conservación de la energía, que la energía no se destruye, simplemente se transforma. En este caso, pues se va a disipar en 2 elementos, deben de aparecer los 5 voltios. Dicho eso, pues entonces va a fluir una corriente. La corriente que fluye por el resistor es la misma corriente que va a fluir por el diodo LED. Y entonces tenemos nosotros por ley de Ohm que corriente pues es el voltaje o la relación de voltaje sobre resistencia. Un dato teórico es entender cuánta corriente necesita un diodo LED para funcionar. Y para que le ilumine medianamente bien, pues necesitará más o menos 11 miliamperios o 10 miliamperios, pero pues no sube mucho, máximo unos 15, no creo que consuma más. Entonces nosotros podemos colocar que de acá podemos obtener que la resistencia también pues es el voltaje sobre la intensidad. Entonces esta resistencia pues es el voltaje del resistor, en este caso son 3 voltios, dividido entre ¿quién? Dividido entre la corriente que pasa por el resistor. Si yo asumo que son 11 miliamperes, pues si mi memoria no me falla, pues está cercano o parecido a 270 ohmios. O sea que me dice que para que circule una corriente de 11 miliamperes, podemos colocar un resistor de 270 ohmios. Si lo coloco más grande, pues lo que va a hacer es que circule menos corriente. Si lo coloco más pequeño, circula más corriente. Y ahí es donde está precisamente el peligro de lo que estamos haciendo. Si la corriente para que le ilumine es de 11 miliamperes, pues está bastante bien. ¿Qué pasa si yo le hago que suba? O sea, colocando un resistor que baje, él hace que la corriente suba. Por ejemplo, si coloco un resistor de 50 ohmios, y ahí tenemos un problema, porque recuerde que estos valores vienen de un microcontrolador. Y el microcontrolador propiamente dicho solamente tiene capacidad de entregar 20 miliamperes. Si usted le exige más de 20, lo quema. Entonces, por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que esto no es el valor que queramos, que ya hicimos un cálculo y queda 270 ohmios, y que si lo subo un poquito, pues entonces lo que va a hacer es que la corriente baje, cosa que me conviene. Yo no quiero que llegue a 20, quiero que esté por debajo de los 20. O sea que si subo el valor de la resistencia, esta corriente baja un poquito, y eso es lo que queremos, que sea bajo consumo. Entonces para eso los valores típicos que ustedes van a encontrar son 330 ohmios. Pero cuando la energía o el nivel de tensión que estamos trabajando son 5 voltios. ¿Qué pasa si colocamos otro valor típico que es de 220 ohmios? Que es totalmente válido. Si colocamos 220 ohmios, pues entonces hagamos el cálculo de la resistencia. La resistencia serían pues los 3 voltios del resistor dividido entre
corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Los voltajes son 3 voltios sobre la resistencia que vamos a asumir que se puede colocar de 220, pues hago esta división. Si nosotros hacemos esa división, venimos acá, sacamos calculadora, colocamos 3 dividido entre 220, pues eso me da 13 miliamperes. Entonces esos 13 miliamperes que ustedes ven acá, pues efectivamente funcionan bastante bien. ¿Por qué? Porque no se acercan a los 20 que necesito. Estoy de hecho por debajo, que es lo que necesito. O sea que un resistor de 220 ohmios también es más que suficiente para proteger nuestro circuito. Con esto espero que entendamos las consideraciones eléctricas antes de conectar dispositivos a nuestro sistema y que estos cálculos que yo he realizado ahorita con 5 voltios, pues si tienes otro sistema embebido como una ESP32 o de pronto algún microcontrolador que funciona a 3.3 voltios, por lo menos antes de conectarlo te tomes el trabajo y hagas los cálculos. Ten en cuenta que todas las hojas técnicas, todos los microcontroladores tienen unas limitantes. O sea, son pequeños computadores con prestaciones muy limitadas. En ese orden de ideas siempre hay que hacer cálculos. Así que, dicho eso, pues dejamos este video donde estábamos definiendo estas dos topologías y ya en el siguiente sí vamos a empezar a construir código. Después de muchos videos vamos a intentar construirlo. Así que pues un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.